Bien, hay tantos temas que hablar con Darwin Saraquibe. Él fue parte del Comité de Participación Ciudadana y Control Social que presidió Julio César Trujillo y que hizo historia cuando pudo hacer más en este país, a pesar de que fue defraudado por el Consejo de la Judicatura Temporal que integraron. De allí salieron una serie de políticas. Doctor Saraquibe, buenos días y bienvenido, que en este momento, todos metidos en el tráfago de la campaña, hemos un poco olvidado. Rescatemos y recuperemos entonces el espíritu de qué es lo que allí se quiso hacer y luego vamos a casos puntuales como esto del concurso para jueces de la Corte Nacional, esto de las enmiendas constitucionales que ustedes propusieron y que están estancadas en la Asamblea. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y muy buenos días. Ratifico mi agradecimiento por la invitación. Sí, efectivamente, el Consejo Transitorio, cuando constituyó el Consejo Transitorio, valga la redundancia, del Consejo de la Judicatura, tenía una misión fundamental, que era evaluar a los jueces y juezas de la Corte Nacional y a los jueces a nivel nacional. Eso no lo hizo y el actual Consejo de la Judicatura tiene la obligación, y precisamente en la resolución de su designación está un exhorto a los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, de además de evaluar a los jueces y juezas de la Corte Nacional, iniciar un proceso de evaluación a todos los jueces y juezas, porque eso es lo que nos garantiza de que tengamos jueces probos y transparentes, obviamente con un procedimiento claro, transparente, con mecanismos de evaluación que toda la ciudadanía pueda conocerlos y que la ciudadanía pueda impugnar inclusive esos procesos de evaluación. Y efectivamente ahora hemos visto que el Consejo de la Judicatura, en lo que a ellos corresponde, se ha hecho ya la evaluación a los jueces de la Corte Nacional, han iniciado y está creo que por concluir un proceso de designación de jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Me parece que no para todos los cargos, sino para determinados cargos, quedaría restante para los otros procesos. Más allá de lo que se diga o se cuestione el proceso de designación de los jueces, pero lo importante es que se vayan cumpliendo lo que precisamente dispuso el Consejo Transitorio, que en aquel entonces fue presidido por el Consejo, por el doctor Julio César. Doctor Saraquibe, aclárame este concepto, más allá de lo que se diga o lo que se cuestione, ¿qué es eso? O sea, se ve que marcha irregularmente, olvidémonos nomás, no importa, y sigamos como sea. Gracias por esa pregunta, mi estimado Carlos. En primer lugar, por el procedimiento, a mí me parece que se determinó para ese concurso es demasiado enredado, ¿no? Precisamente porque, a mi juicio, se metieron en todo lo que tiene que ver con el uso de la plataforma informática del Consejo de la Judicatura, que posiblemente, si lo depuraron o no lo depuraron, eso es algo que la ciudadanía no lo ve, que ha sido de todo transparente, o que la ciudadanía pueda verificar, pueda acceder y determinar que efectivamente las cosas se están haciendo bien. Por ejemplo, en el caso del Consejo Transitorio, nosotros no ocupamos ninguna plataforma de Internet precisamente para evitar estas cuestiones. Pero, digamos, allí hay un procedimiento que, digamos, técnicamente no se lo manejó. Ahí la parte informática del Consejo de la Judicatura no dio garantías suficientes para que, digamos, los ciudadanos podamos... Sí, pero lo que está como trasfondo de su criterio... Y el otro punto... Sí, siga, continúa. Y el otro punto, por ejemplo, ya en lo que tiene que ver en el reglamento, digamos, a mí me parece que se debe rescatar, obviamente, que ahora se hizo por especialidad, es decir, que quienes se evalúan en función de las especialidades de quienes postulan para esos determinados cargos, lo cual me parece saludable, pero también el reglamento es demasiado engorroso, lo que permitió que, digamos, no se concluya con todas digamos, las designaciones. A eso justamente iba, porque lo que parece estar como trasfondo de su respuesta y su análisis es, miren, no les pidan más de lo que pueden dar, la situación es casi límite y es o lo tomas o lo dejas, o esto o nada, y lo que es peor, sospechosa. Usted ha dicho si es un reglamento engorroso, esto de lo tecnológico no quedó aclarado. A mí me suena deliberado, a mí no me cabe en la cabeza que después de todo lo que se ha exigido
y se ha indagado sobre el sistema de justicia, haya la torpeza de este tipo de cuestiones o la mala fe? ¿Con cuál de las dos alternativas se queda usted? Bueno, yo no creo que haya mala fe de los vocales del Consejo de la Judicatura, se lo digo, Carlos, con toda sinceridad. Al menos de la mayoría del Consejo de la Judicatura, eso también lo debo dejar absolutamente claro. Sino que, digamos, tal vez falta de experiencia en la elaboración de este tipo de procedimientos. Porque para mí, por ejemplo, las cosas más simples son las que nos garantizan mejor transparencia. Y ahí lo que, como bien se lo ha dicho, me parece que se hizo un procedimiento por tratar de garantizar por decirlo así, tratar de garantizar de que sea lo mejor posible, de la manera más transparente, se hace un procedimiento engorroso que a la final, digamos, nos terminamos pisando los hilos o se terminan pisando los hilos ellos mismos. La conclusión ahí podría ser bien: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pasemos al segundo tema, las enmiendas constitucionales. Evidentemente no van a tener vía libre en la Asamblea. ¿Qué hacer con eso? Mire, me parece más bien, Carlos, lo contrario, y por la siguiente razón. Mire que el 14 de febrero la Asamblea Nacional resolvió no dar paso a las enmiendas constitucionales que son propias de este órgano legislativo, porque no tuvieron los votos para hacerlo. Tuvieron, me parece que 83 de los 92 que se requerían para aprobarlas. En el caso nuestro, el artículo 442 de la Constitución de la República y el artículo 103 determinan que el órgano legislativo tiene que aprobar las reformas constitucionales de iniciativa ciudadana en un año. Y ese año se cuenta desde el día en que fue notificado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral de que nosotros hemos cumplido con el requisito de las firmas, del 1% de las firmas que se refiere al artículo 103 de la Constitución. Y ese se cumple digamos, el 16 de marzo de este año. Es decir, hasta allí tienen el plazo de un año para aprobar las reformas. Y digo aprobar porque el artículo 442 no le da otra opción al órgano legislativo, que es aprobar las reformas de iniciativa ciudadana. Y como ya hemos dicho, ¿qué es lo que sí podía modificar? Todo aquello que no es considerado sustancial de la iniciativa ciudadana, y lo sustancial fue determinado por la propia Corte Constitucional en su dictamen. Y además hay que tener presente que si es que la Asamblea Nacional no lo aprueba, entonces se aplicaría lo dispuesto en el artículo, digamos, el artículo 192 del Código de la Democracia, que dice que podemos acudir directamente al Consejo Nacional Electoral para que se llame ya referéndum con nuestra propuesta. ¿Ese referéndum tendría la posibilidad de ir en segunda vuelta si se da esa eventualidad? Claro que estamos dentro de los tiempos, Carlos, y quisiéramos que se dé en la segunda vuelta precisamente para evitarles gastos al Estado. Tómese en cuenta también, y si me permite, Carlos, que si es que se modifica lo sustancial, en cambio allí aplicaríamos lo que dice el artículo 11 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que tendría que el Consejo Nacional Electoral poner a consideración del pueblo ecuatoriano la propuesta nuestra íntegra y la propuesta que haya aprobado el órgano legislativo. Ya, Así que estamos a tiempo para poder debatir aquí. Otras inquietudes que tiene para Darwin Seraquibe, Yolanda Torres, desde Quito. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, ustedes aquí han estado hablando entre abogados y de una forma sumamente técnica. Por favor, recordemos a la ciudadanía la importancia de la propuesta que ustedes han hecho. Ustedes están hablando de 3 o 4 reformas específicas, temas específicos. ¿Cuáles son estos, señor Seraquibe, y su importancia? Muy buenos días y muchas gracias, Yolanda. Sí, efectivamente, la primera es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros, como ciudadanos, no compartimos de que exista una institución del Estado que lo único que hace es desinstitucionalizar, que lo único que hace es intermediar los derechos de participación, que lo único que hace es impedir el control social. Y el otro elemento que hemos determinado es que una vez que... Perdóneme, sobre esto mismo, disculpe,
¿Cuál es la propuesta? Si el Consejo de Participación Ciudadana desaparece, las competencias que ahora tiene, como por ejemplo el nombrar a las autoridades de control, entonces, ¿quién haría ese trabajo? ¿Está contemplando su propuesta la opción? Así es. Si se elimina el Consejo de Participación Ciudadana como proponemos, las facultades de designación de autoridades la haría la Asamblea Nacional, porque querramos o no, es el órgano de mayor representación democrática del país, pero esto con participación ciudadana, es decir, con veeduría y con impugnación, con la participación de la academia, que tienen que determinar y verificar los requisitos y las puntuaciones de cada uno de los candidatos que vaya a designar el órgano legislativo. Pero además, para que esto suceda, hemos propuesto que el órgano legislativo tiene que transformarse en una asamblea bicameral, y eso nos facilita para la designación de autoridades, porque la una cámara propone y la otra cámara es la que designa, es decir, ninguna de las dos cámaras tiene la facultad de proponer candidatos y además de designarlo. Pero esta designación, antes de que lo haga, por ejemplo, en este caso hemos propuesto el Senado, tiene que pasar por una comisión ciudadana que es la que revisa los requisitos y que es la que puntúa a cada uno de los candidatos y establece un orden de prelación. Y en función de ese orden de prelación es la que designaría, en este caso, el Senado. Por eso es que a nosotros nos parece que una Cámara bicameral, una Asamblea bicameral, es la que mejor ayudaría para la designación de autoridades. Sobre este tema de la Cámara bicameral, tengo entendido que ustedes hablan de una reducción, de todas maneras, de los representantes de la Cámara Baja. ¿Han visto ustedes, han tenido una retroalimentación de los asambleístas en este sentido? ¿Cuál es el sentir y qué es lo que les han dicho hasta el momento sobre esta propuesta puntualmente? Bueno, lo que la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales no ha aprobado la reorganización de la Asamblea Nacional, es decir, ellos quieren mantener una asamblea tal cual como hoy existe, unicameral y con todos los defectos que ya conocemos y que quisiera referirme brevemente. ¿Por qué nosotros decimos que tiene que ser una asamblea bicameral? En primer lugar, porque, como ya dije, facilita la designación de autoridades para que no sea, digamos, una sola cámara unicameral, donde los partidos políticos se ponen de acuerdo y designan a una sola autoridad, pero también para la hechura de leyes. Cualquiera de las dos cámaras puede tramitar las leyes. Si la una no lo hace, pues la otra tendrá que hacerlo. Si la primera hace el primer debate, la segunda tendrá que hacerlo el segundo debate, valga la redundancia. Es decir, si el proyecto de ley ingresa por la Cámara de Representantes, esta Cámara hará el primer debate y el segundo debate lo hará, en este caso, el Senado. Además, proponemos que se elimine la comisión de fiscalización y quienes tengan que hacer la fiscalización sean todos los asambleístas, que la Cámara de Representantes, una vez que se tengan las firmas, acuse directamente, en este caso, a la autoridad ante el Senado y sea el Senado quien designe. Estamos proponiendo además que el Consejo de Administración Legislativa no sea la supercámara legislativa de la Asamblea Nacional, por donde se filtra todo lo que quiere y lo que no se quiere que pase al Pleno de la Asamblea Nacional, sino que sea un órgano meramente legislativo. También hemos propuesto reducir el número de asambleístas, puesto que los ciudadanos lo que queremos es que el órgano legislativo sea un órgano de calidad, no de cantidad. Y allí hemos propuesto bajar de 137 a 124. Sobre eso tampoco hemos tenido respuestas hasta ese momento. Pero estas son las cosas que debe debatir la Asamblea Nacional y aprobar, y no negarse pues a reestructurar el órgano legislativo. Cuando ustedes hablan de la independencia y autonomía de la Fiscalía, ¿qué quieren señalar específicamente? ¿Qué es lo que se quiere modificar? Mire, en este momento la Fiscalía, el gobierno de la Fiscalía la ejerce el Consejo de la Judicatura, porque eso lo dispone la Constitución de la República. La Fiscalía General del Estado es parte de la función judicial y la Constitución determina que el gobierno es el Consejo de la Judicatura. Entonces, al ser eso, ¿qué pasa? Todo lo que tiene que ver con la planificación de la Fiscalía General del Estado tiene que pasar a ser aprobado por el Consejo de la Judicatura. Todo lo que tiene que ver con la reestructura administrativa y financiera, todo lo que tiene que ver con la evaluación y designación de los fiscales tiene que pasar por el Consejo de la Judicatura, además de toda la reglamentación que tiene que... ¿Por qué hay que cambiar esa situación? ¿Por qué está mal? Precisamente, Yolanda, porque hay que darle a la Fiscalía General del Estado independencia de la función judicial,
para que sea esta quien le dé respuestas al país respecto de todas las investigaciones, para que no se le meta la mano a través del Consejo de la Judicatura a la fiscal, para que no se le diga qué investigaciones hacer y qué no hacer. Eso es lo que vivimos con 10 años de correísmo. Ahora, efectivamente, no podemos seguir esperando de que tengamos siempre autoridades absolutamente probas, pero generalmente por eso no se caracteriza la historia del Ecuador. Quienes llegan a puestos de dirección como estos, como el Consejo de la Judicatura, precisamente lo que van a tratar es de intervenir en las otras autoridades que forman la función judicial para evitar, digamos, que se hagan las investigaciones del caso. Si el Ejecutivo controla, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, ¿qué es lo que va a hacer? A través del Consejo de la Judicatura intentar controlar a la Fiscalía General del Estado para que no le hagan precisamente las investigaciones que quieren. Eso es lo que sucedió hace 10 años, entonces eso no lo podemos volver a repetir. ¿Usted considera que cuando estamos a 2 semanas de las elecciones no va a existir la voluntad política para tramitar esta reforma constitucional en la Asamblea, que hasta puede resultar incómoda? Ustedes hablaron de un referéndum realizado en la segunda vuelta. De no darse tampoco este referéndum, ¿cómo quedaría el proceso de ustedes ya en una nueva legislatura, en un nuevo periodo de la Asamblea? Bueno, hasta marzo podría aprobar la Asamblea Nacional, hasta este mes de marzo. Pero si es que, digamos, no lo hace, como se lo he manifestado antes, entonces nosotros tendríamos que acudir directamente al Consejo Nacional Electoral, y en el peor de los casos, es decir, ya no entraría para la segunda vuelta electoral de presidente y vicepresidente de la República, pero eso no quiere decir que ya no se puede hacer, que ya no se debe hacer. Tiene que hacerse, porque este es un proyecto de iniciativa ciudadana. Ahora, para aplicar la reforma constitucional tendría que hacerse para el nuevo periodo, no sería para este, y eso sí ha estado previsto así. Muchísimas gracias, señor Saraquí. Seguimos con Carlos Vera desde Guayaquil. Para una cuestión adicional, 6 y 27, el Consejo de Participación Ciudadana va a llenar un vocal que falta en el Consejo de la Judicatura. ¿Debe solicitársele la renuncia a ese vocal, puesto que no le ha dado el balance debido, tomando a uno que represente al Ejecutivo, y la Asamblea tendría un exceso de representación, es decir, 2 vinculados con ella? A ver, mi estimado Carlos, pues si entendí la pregunta, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana ha destinado un nuevo vocal para el Consejo de la Judicatura. ¿Va a llenar la vacancia de suplente, o la vacancia que dejó el renunciante, mejor dicho, con una suplente, pero no con un representante del Ejecutivo a quien corresponde? Creo que la suplente se llama Elsie Celi. A ver, el Consejo Transitorio de Julio César ya designó a los vocales principales y vocales suplentes, de acuerdo al artículo, de acuerdo a la resolución, me parece, si no me equivoco, que es la 240. Del Consejo de la Judicatura. Ahora, del Consejo de la Judicatura. Pues de eso estamos hablando. Ya. Así es. Entonces, si se produjo, como efectivamente conocemos públicamente, de que tanto la doctora Schettini cuanto el doctor Jorge Moreno renunciaron por cuestiones personales a ese cargo, entonces, digamos, ya no existe suplente que tenga que reemplazar a aquellos que se principalizaron, al principal y a la que se principalizaron. Allí, digamos, Carlos, hay algunos temas, digamos, algunos puntos que rescatar. En primer lugar, el proceso que se hace o que envía, la terna que envía el presidente de la República, es para un proceso que ya se realizó, que ya, digamos, de alguna manera precluyó, pero, sin embargo, tampoco no existe una norma expresa que diga que en este caso tenga que hacerse un nuevo proceso, porque en el mejor de los casos tendría que hacerse solamente para cumplir el periodo. Ahora, el artículo 179 de la Constitución de la República determina que el Consejo de Participación Ciudadana será quien determine el procedimiento, etcétera, etcétera, para este tipo de procesos de selección y designación, puesto que en este caso, por ejemplo, ya no existe el tercer suplente, ya el presidente envió su terna, ya se debió, digamos, pero uno de su terna, yo recuerdo que, por ejemplo, no cumplió con uno de los requisitos, que era adjuntar la declaración juramentada, por lo tanto fue inhabilitado, mejor dicho, descalificado del proceso. Es decir,
este procedimiento ya se cumplió y lo que en este momento se quiere hacer un nuevo procedimiento. Pero ahí el Consejo de Participación Ciudadana le corresponde determinar cuál va a ser el procedimiento de acuerdo al artículo. Pero independientemente del procedimiento, hay una norma no escrita que le otorga equilibrio de representatividad, para llamarlo de alguna manera, no equilibrio de poderes, al Ejecutivo en ese organismo. Hay que respetarla, justo porque el origen o la claridad de eso está en que la terna la mandó el Ejecutivo, ya ahorita no procede, o no es necesario tomar en cuenta lo de la misma terna, o se la puede ignorar nomás. Claro que no, Carlos. Lo que usted dice, lo que está manifestado es muy importante rescatarlo, o sea, el equilibrio de poderes. Precisamente las ternas lo que buscan es, ese equilibrio, pero tome en cuenta también, Carlos, que no es que todas las funciones del Estado envían sus representantes para la designación de los vocales del Consejo de Participación, del Consejo de la Judicatura. ¿No estaría sobre representada la Asamblea en ese Consejo de la Judicatura? Si ratifican a Elsie Celi Loaiza allí. Claro que estaría, Carlos, sobre representada, pero eso, digamos, ante una circunstancia que durante el ejercicio de los cargos se produce, y se produce, Carlos, por el mismo Ejecutivo, puesto que la Constitución le faculta enviar a 3, y enviaron los 3, y uno de esos 3 ni siquiera enviaron con la declaración juramentada, sí, por lo cual fue excluido del proceso. Okay. Culpa del gobierno. Gracias por la aclaración. 6:31. Darwin Seraquive.